de ida y vuelta, ¿no? Cuando hay reciprocidad. Entonces yo ya llegué feliz de conocer este espacio, de verles jugando, y bueno, voy a conversar con ustedes sobre esto que le he titulado Juego, luego existo. Le voy a pedir a la Dani que, como yo soy bien habladora, me digas cuando ya me falte unos 5 minutos para callarme, ¿ya? Porque yo, si no, después bla, 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 sigo horas de horas. Bueno, justo le he titulado esta charla Juego, luego existo. Déjale nomás, sí, lo pongaré nomás en la próxima, Juego, luego existo, porque he considerado que efectivamente el juego para mí ha sido una esencia, una forma de potenciarme y de potenciar mi ser, y el conjugar en vez de pienso, luego existo, para mí ha sido como poder poner ese verbo jugar como una esencia de mi ser. Bueno, yo un poco en esta diapositiva me voy a quedar un montón de tiempo, así es que porque creo que ahí está como radica como la esencia mucho de mi ser. Perdón, se está golpeando un poco ahí, creo que está mejor, ¿sí? Ya. La esencia de mi ser radica mucho efectivamente en lo que aconteció en mi infancia. Qué lindo tener una bebé también aquí. En lo que aconteció en mi infancia. Yo crecí en el campo, crecí en un pueblito que está frente a Machachi, que se llama Aloasí. Alguna vez es que no es Alausí, sino Aloasí. Frente a Machachi, al lado derecho, ahí crecí, digamos que mi primera infancia se desarrolló ahí, en una casa antigua que ahora queda en la mitad de la plaza principal del pueblo, una casa antigua inmensa, maravillosa, una casa que tenía frescos en las paredes de angelitos y un lugar súper especial. Tenía un jardín que creo que era uno de los espacios más maravillosos que he podido estar en mi vida. En el centro de este jardín había un laberinto de cipreses, más o menos como, háganse la imagen de todos esos cipreses que hay en el cementerio de Tulcán, con formas. Entonces era un laberinto de cipreses donde realmente yo, desde niña, junto a mis hermanos, desarrollé el juego, efectivamente, esa posibilidad maravillosa de transformar cualquier espacio en un escenario real, ¿no? Que cuando uno juega, es un juego, pero también es una realidad. Tú te crees lo que estás jugando. Cuando eres guagua, si estás jugando al papá y a la mamá, te tocó el rol del papá, eres el papá. Si estás jugando a la mamá, eres la mamá. Si eres el doctor, eres el doctor. O el rol que tú quieres asumir. Entonces, en ese mundo de este espacio de cipreses, de este laberinto de cipreses, se transformaba en castillo, en nave espacial, en un barco. Era un lugar maravilloso. Entonces creo que eso impulsó mucho a esta posibilidad inmensa de desarrollar la imaginación, de vivir en el mundo de la ficción y de la fantasía. Ser felices no se necesita de mucho, se necesita eso, espacios de juego, simplemente. Y cómo se puede convertir cualquier espacio, como este espacio de aquí, en un espacio lúdico, en un espacio de juego. Teníamos la suerte, cuando vivíamos en el campo, que no existía televisión. Bueno, no es que soy tan vieja, ya existía el aparato televisivo. Bueno, debo decir que la primera televisión que yo vi en mi vida era cuando yo tenía 7 años, ahora tengo 53. Es decir, que tuve toda una primera infancia en que ese aparato no formaba parte de nuestras vidas, para nada, en absoluto. Entonces, las noches nos reuníamos como familia alrededor del fuego, en la chimenea. A veces incluso no había luz, que eso le hacía más bonito. Y mi mamá, que era una mujer estudiada, que para su generación no era muy común, ella era pedagoga en literatura, nos leía historias, pero no, mi mamá no entró así como decir a los cuentitos de los hermanos Grimm o Hans Christian Andersen, la Caperucita, no, mi mamá entró duro y puro, la Ilíada, la Odisea, como buena pedagoga, ella dijo, no, aquí este es el momento. Y mi papá, que siempre fue un actor nato, un ser histriónico, él tuvo también una infancia muy especial. Y retomo esto de la infancia porque creo que es ahí donde crece esta base y esta noción del juego, luego existo. Mi papá vivió aquí en Quito, en la calle Antepara. Él creció al lado de la Plaza Belmonte.
La Plaza Belmonte era administrada por su abuelo y ellos vivían, así como ahora yo vivo, por ejemplo, en el patio de comedias y a mis hijos les ha tocado vivir al lado de un teatro, y eso en su vida va a significar muchas cosas, de seguro. Mi papá vivió al lado de una plaza de toros, pero donde no solamente se hacían corridas de toros, sino que acontecía todo el acontecimiento festivo. Se desarrollaba ahí la fiesta de los inocentes, los circos que llegaban, los tablados de flamencos, casi todo lo festivo al aire libre, histriónico, musical, etcétera, acontecía ahí. Entonces mi papá se fue formando también como un actor y como un amante a las artes escénicas y con una capacidad propia, una capacidad nata. Entonces, mientras mi mamá nos leía la Ilíada, la Odisea, todos los textos de Lorca, la poesía de Lorca, mi papá entraba en los personajes e interpretaba al Sancho Panza, al Don Quijote, a cada uno de los personajes de Lorca. Y entonces éramos todos así, escuchando estas historias maravillosas, y era un momento tan lindo, tan increíble, que para nosotros como familia hasta ahora es un referente muy fuerte. Todas esas noches que compartimos durante nuestras respectivas infancias con los hermanos y con mi papá y mi mamá. Yo he intentado como mamá hacer eso, creo que lo pude hacer con mis hijos hasta su pequeña infancia, pero una vez que ya apareció Netflix en la vida, o sea, sí, ya contra Netflix no pude nada, gracias, no pude nada. ¿Sabes qué? Me voy a sacar el saco porque estoy con calor, sudando de ganita, porque voy a tener así en la mano. Póngame mi ratito. Jesús, y el moco. Aquí dejo ya encargado ese. Me pertenece. Bueno, entonces les decía, todo esto yo creo que definitivamente fue como determinante para mí en mi existencia, de esta posibilidad, de esta capacidad de entrar en el mundo de la fantasía, entrar en el mundo del juego como una posibilidad. Tengo ese amarito para tener las manos, hands-free. Gracias. Para poder desarrollar la fantasía. Entonces, siempre que recapitulo mi infancia, viene para mí un momento muy fuerte y muy impresionante, en la que los recuerdos que yo tenía de mi niñez, digo yo, después dije, tal vez es así, se fundían con mi fantasía, y estas vivencias eran como cosas absolutamente reales que yo había vivido. Dice ahí, la imaginación de un niño no tiene límite. Mi certeza era haber volado. Entonces yo me acuerdo claramente que en esta casona grande donde nosotros vivíamos había las clásicas gradas, esas escalones de madera, ¿sí?, anchas, que entonces había 2 escalones que subían, un descanso, y 2 escalones que subían para el segundo piso. En el segundo piso había un corredor largo, con una galería como de vidrios, con unos cristales como, ¿cómo se llaman? Cuando los cristales de colores, los vidrios de colores, como vitrales. Entonces entraba la luz, una luz en la tarde directamente ahí, y era una luz que se proyectaba en la pared blanca absolutamente de colores. Entonces yo me pegaba a los vitrales, pegaba la carrera total y absoluta, así por este corredor del segundo piso, bajaba las 12 gradas a toda velocidad, llegaba al descanso y quedaban las otras siguientes 12 gradas. Abajo estaba el primer piso. Desde el descanso, es decir, según yo recuerdo en mi ser, yo me lanzaba, de verdad, yo me lanzaba así, y pegaba un salto acrobático de saltar las 12 gradas, y me estiraba en el aire, así, estiraba los brazos, y esos angelitos, estos querubines que estaban pintados en el techo de los frescos de las paredes, eran casi alcanzables para mí. Podía tocar sus orejitas, sus alitas, podía pasar al lado de ellos, y
y estirada así en el aire, yo lograba estar suspendida. Yo volaba, les juro que yo volaba, les prometo. Yo sentía como hasta la presión en mis oídos. Así como cuando uno está de pronto flotando en el agua, exactamente igual, yo volaba y es más, hacíamos concurso con mis hermanas, ¿quién volaba más lejos? Yo volaba, yo les juro, es una certeza de mi existencia, yo volaba. Entonces, con esta sensación maravillosa, yo seguí creciendo, con esta cuestión en que esta fusión, después, más adelante, podemos pasar a la siguiente diapositiva, cuando ya entré en el uso de razón, ¿no? ¿Qué uso tiene el uso de razón? Me preguntaba yo algún momento. Empecé a darme cuenta qué tan real era eso de que yo sí volé o no volé. Y cuando ya tenía, ¿cuándo se supone que uno tiene uso de razón? ¿5 años? ¿6? ¿4 o 5 años? Ya. A mí me entró más tarde el uso de razón. O sea, yo todavía no me entra. Yo cuando estaba en este proceso maravilloso de crecer en el campo, mis 2 hermanas mayores habían sido ya escolarizadas. Y mi papá, yo siento que él percibía que yo vivía colgada de la lámpara, efectivamente. Y entonces empezó a insistirle a mi mamá, a esta por Dios no, a esta no la escolaricemos, dejémosle nomás, por Dios, déjame María, quiero hacer el experimento del uso con esta guagua, ¿crees que la naturaleza? No la escolaricemos. Y mi papá logró, menos mal, esa batalla por mí, hasta que cumplí casi 7 años. Es decir, sí fue más o menos un tiempo. En la foto que vieron anterior, creo que era guaguita ahí, ni 2 años no habré tenido. Aquí ya tengo justo 7 años, ya les cuento por qué pasó ahí. Entonces, hasta que yo tuve 7 años, mi papá logró impedir que yo vaya a la escuela. Mis pobres 2 hermanas mayores ya habían tenido unas trágicas historias de su escolarización, había sido medio traumática su experiencia porque como vivíamos en el campo, mi mamá lo primero que intentó fue ser ella la maestra, pero se dio cuenta que no era una buena maestra, que no era pedagoga, porque si bien mi mamá amaba la literatura, no era maestra, no era pedagoga. De hecho, ella decía, bueno, yo lo que pasa es que estudié pedagogía porque mi papá no me permitió estudiar derecho. En mi época no era una carrera para mujeres, por eso no es. Y mi mamá habría sido una estupenda abogada. Ahorita fuera presidenta de la Corte Suprema, o sea, una bestia habría sido si habría sido abogada. Pero entonces se dio cuenta y aceptó y dijo, no, o sea, yo no soy buena pedagoga, no estoy enseñando a mis hijos, listo, pongándoles aquí en la escuelita del pueblo. Les puso la escuelita del pueblo, pero claro, era una escuela del pueblo en que realmente mi mamá se confrontaba pedagógicamente y a nivel de conocimiento con las profesoras todos los días porque le parecía una estupidez todo lo que les enseñaba. Terminó peleándose con todas las profesoras, tuvo que sacar a mis hermanas de la escuela, les mandaron como semi-internas a Quito, como a que estén con las monjitas y con unas tías. Para ellas también fue traumático. Entonces yo por eso tuve la suerte de que mi papá logre ganar la batalla y hasta los 7 años no me escolaricé, no fui al jardín de infantes, que sí existía ya en nuestra época, jardín de infantes, kindergarten, no fui, menos mal, no fui. Pero a los 7 años, efectivamente, yo no sabía leer ni escribir. Y entonces mi mamá empezó a perder la cabeza, dijo, no, sí, este es un analfabeta, hay que alfabetizarle, Y mi papá, pero no, verás que las pobres otras guaguas, el trauma que han tenido, no sé qué. Y ya para esto mis hermanas ya viajaban a Quito, iban al colegio Piedad Larrea, que era un colegio mixto que había en Quito, de los primeros tal vez colegios mixtos que había. De ahí la mayoría eran solo colegios de hombres, colegios de mujeres. Entonces mi mamá me lleva al colegio de mis hermanos, de mí me aterró, y yo de verdad, como había vivido tanto en el campo, tenía esta dificultad muy grande de relacionarme con el mundo urbano. Me sentía un pueblo no contactado, de verdad. Cuando pienso en los tagaeños y los taromenarios, los entiendo totalmente. Yo no quería, y de verdad no quería contactarme con la civilización, no me gustaba mucho lo que veía. Ya había percibido en mis hermanas algunas cosas, algunas reacciones de ellas
que no tenían nada que ver con lo que nosotros habíamos vivido y sentido en esta vida en el campo, ¿no? Por ejemplo, los niños no tenemos prejuicios. Cuando un niño quiere jugar y juega, un niño normalmente, digamos, antes de ser inducido nada, un niño no es racista, no es clasista, un niño juega y juega con quien quiera jugar y no está pensando con quién sí, con quién no, o sea, por lo menos cuando son bien chiquitos, justo antes de que entren al proceso de la domesticación, que es la educación, ¿no? Entonces, yo había vivido eso, ¿no? Yo había vivido esa relación en la que no había esta cuestión de relacionarte con el otro desde ese juzgarle quién eres, simplemente desde el juego. Y de pronto yo ya empecé a ver que mis hermanas tenían esa cuestión y que decían cosas, no, es que nuestras amiguitas de la ciudad y las amiguitas del campo, como que eran dos realidades distintas, ¿no? Y yo decía, no, ¿cómo? O sea, no podía entender, simplemente no me entraba en el corazón, pienso yo. Entonces, empecé a tener esta angustia y mi mamá me trajo a Quito, me llevó por todos los colegios de Quito, me hizo conocer uno por uno para que yo escoja y decida qué colegio. Y yo me acuerdo, por ejemplo, haber llegado al colegio americano, que quedaba por el Coliseo Rumiñahui, por donde creo que fue el Junior College un tiempo ahí quedaba el colegio americano. Me acuerdo que yo llegué ahí y justo sonó la campana para el recreo y vi cómo salían cientos de niños, pero así era como una horda, como una manada salvaje, así, ¡pah!, que salían todos al recreo así. Yo me acuerdo que le puse el seguro a mi mamá y dije, yo no me bajo, no, aquí no, yo no me bajo, no puedo bajarme, ¿no? Y así, para no alargarles el cuento, me hizo el periplo por todos los colegios. Para mi mala suerte, acá bien al norte, un poquito más allá, quedaba el colegio Los Pinos, el colegio de los Reyes. Pero yo no entendí ese concepto de ese lado. Y era un colegio que quedaba en ese entonces en una antigua hacienda. Entonces cuando yo llegué y olía a caca de vaca, y había caballos, y había perros, y había jardín, y había palmeras de cocos, árboles de toctes, dije, aquí, este es el colegio, y me fregué. Me fregué por el resto de la vida, bueno, más o menos. Después ya salieron los mecanismos de adaptación. Y entonces entré en el colegio y empezó y de verdad yo era una niña súper, hiper tímida. O sea, ustedes me ven y dicen, ¿cómo así? Se está hablando de tímida. Efectivamente yo no tenía los mecanismos para relacionarme con los otros. Era tan tímida que mi mamá me compró las amistades. De verdad, todos los viernes llegaba al colegio con funda de chupetes y les entregaba a una por una. Todos mis compañeros me compró las amistades. Todos los viernes llegaba con alguna golosina a recogerme y le regalaba a todas mis compañeras y mis compañeras se lanzaban a abrazarme, obviamente. Entonces, ahí recuerdo justo a propósito de esto del uso de razón, que algún rato conversando con mis compañeras que ya lograba medio relacionarme, les digo a una de ellas, así como supuestamente ya había como una relación medio cercana, de confianza, y les digo a una de ellas, ¿y ustedes de chiquitas sí volaban? ¿Qué ves? Fue el escándalo, o sea, ¡guau! ¿Cómo no se cree que loca? Esta bebé está loca, no podemos volar, a ver, vuela. Dice, ¿sabes volar? No, Juana dice que sabe volar, ja. El tremendo bullying. Madre, ¿será? O sea, yo ya tenía 7 años, verán, ellos ya usaban la razón, yo todavía no. No se puede volar. Y entonces yo me acuerdo que llegué así toda convulsionada a mi casa y le conté a mi mamá, ¿no? Y a mi mamá se le iban las lágrimas, así como de la emoción, de la pena, de la no sé qué, de la no sé cuánto. Entonces me acuerdo que me abrazaba y me acuerdo que me dijo, eres una niña tan pura, que yo creo mi mamá sí es una persona católica, mi papá no mucho, por suerte. No respeto a la religión católica, pero creo que tengo mis reparos en términos de formación, por lo menos de educación católica en los colegios. Mi mamá se emocionó cuando yo le conté esto y me dijo,
me dijo, realmente eres una niña muy pura. Ahora que pienso, me dice, creo que deberías hacer la primera comunión porque estás tan pura. Entonces ahí por eso que está este siguiente paso, sí me ven que santa, yo ¡qué santa! O sea, yo de verdad veo y digo, qué pureza, de verdad, esta pobre niña. Y entonces, pobre, porque realmente, entonces mi mamá inmediatamente ya los catecismos y las cosas y no sé qué, no sé cuánto, y efectivamente las niñas creo que hacen la primera comunión a los 9, 10, 11 años o algo así, no sé. Y mi mamá decidió, cuando yo le conté esta anécdota de que había sido bulliada porque los demás no volaban y yo sí, y me dijo, este es el momento. Entonces me preparé para la primera comunión y justo cabalmente el día de mi primera comunión no me da una gripe, más o menos como ahorita, con dolor de garganta, amígdalas, no sé qué, me da fiebre. Y yo voy además así toda, ni siquiera es que eran esos vestiditos que parecen vestido de novia, así medio fashion, así, sino bien austera, de monja, ¿no? Entonces voy a recibir mi primera comunión y después de la primera comunión todo el mundo se iba a un desayuno y a los regalos y toda esa cosa, pero como yo estaba tan enferma, con fiebre y todo, me acuerdo que primero que de verdad, así como esta sensación del volar, yo tengo también la sensación absolutamente mística de que cuando me dieron la hostia, de verdad, y los digo así de verdad y con todo respeto porque si no soy una persona religiosa, sí soy una persona espiritual, de verdad yo sentí así la inundación de la luz en mi ser, absolutamente. Entonces todo el mundo se fue a la parte social de la primera comunión, menos yo. Entonces me acostaron en mi cama, pero me acuerdo que como era todavía tan niña, mi cama era como una especie de cuna que tenía como unos barrotes así a los lados, ¿no? Y de pronto, acostada ahí, de verdad tuve así como una no sé, una epifanía, una inundación de verdad de luz, una experiencia mística, una cuestión muy muy fuerte de sentir que una luz súper potente venía en mí así y me elevaba yo de la cama. Y entonces fue una experiencia para mí que atravesó también mi ser, mi alma, mi epidermis, mi psiquis. Y yo tuve una experiencia, ahora le digo, no sé, usando la razón, ¿qué sería? Experiencia mística,